Hola, ¿qué tal? En este video podrán ver cómo reparar un refrigerador Mave que lo conectamos y no hace nada, no prende el motor, no prende el ventilador y prácticamente no hace nada, solo prende lo que es el foco de adentro. ¿Ok? Ahorita vamos a conectarlo. Este modelo de refrigerador normalmente tarda unos segundos para encender. Una vez que lo tengamos conectado, tarda unos 5 o 6 segundos y arranca lo que es el ventilador, arranca lo que es el motor compresor. Entonces, si se dan cuenta, no trabaja nada, pero nos marca el foco que sí está, que sí tiene corriente. Ok, aquí en la parte de arriba, en la puerta de abajo, en la parte de arriba, tenemos lo que es la perilla del termostato. Ahí adentro tenemos una tarjetita. Esta tarjetita es la que nos está dando lata. Entonces ahorita vamos a probar cómo saber si la tarjeta es la que está dañada. Ok. Y aquí lleva una mica, pero ya se la habían quitado. Y tiene un tornillo, hay que quitar este tornillo para poder quitar el plástico. La perilla, para poder quitarla, es girarla hasta el mínimo, donde está el último punto, y girarla un poquito más hasta el tope y ya simplemente jalarla, porque tiene un seguro. Entonces, del mínimo un poquito más hasta el tope y hacia abajo, porque si uno lo tiene aquí y aunque le intentemos jalar, no va a salir por el seguro que tiene. Entonces hay que girarla hasta donde tope y ya bajarla. Okay. Ahí está. Así, si la intentamos, no va a salir. Bueno, voy a quitar el tornillo y voy a checar y vamos a revisar lo que es la tarjeta. Vamos a ver cómo probarlo directo para saber si la tarjeta está dañada. Ok, amigos, ahorita ya desconecté el equipo. Vamos a quitar el tornillo que tiene en el fondo. Y esto se desarma muy fácil, es muy sencillo. Solo tiene unas grapitas en la parte del frente que hay que tener cuidado para no dañarlas. Como podemos ver, esta tarjeta ya... Vamos a quitarle esta nieve seca, con cuidado, tiene unas pequeñas uñas. Y vamos a retirar lo que es la tarjeta. Bueno, esta es la tarjeta que se ve defectuosa a simple vista. Al parecer se mojó. Aquí tenemos una que sí funciona. Se la vamos a poner para checar que si es la tarjeta la que está dañada. Pero aparte de eso hay otra forma de probarlo. En el arnés de la tarjeta tenemos 4 cables. 3 de los cables están pegados, están juntos. Tenemos un espacio y está el cuarto cable. Para probar si la tarjeta es la que está defectuosa y es por lo que no está encendiendo el equipo, vamos a hacerle un pequeño puente con un cable. De los 3 cables que están separados, hay que hacerle un puente, el del lado izquierdo con el del lado derecho. El del medio no lo vamos a tocar para nada. No sé si lo alcancen a ver. De los 3 que están juntos, lo clavamos en el del lado izquierdo y el del lado derecho. Ok, ahí ya le hicimos un puente. Recuerden, los 3 cables están juntos, el del lado izquierdo y el lado derecho. Son los que vamos a ponerle el puente. El color anaranjado, que es el cuarto que está separado, ese no lo vamos a tocar, ni el azul que está en medio. Ok, ahorita vamos a proceder a conectar el artículo.
Y como pueden ver, encendió enseguida. No sé si alcancen a escuchar el compresor y el ventilador. Bueno, ese es el motorcito ventilador de la parte de arriba. Está trabajando, casi no se alcanza a ver por la velocidad, pero sí se alcanza a escuchar. Al igual que el compresor también encendió. Ok, esa es la forma. Ahorita que ya tenemos luz, aprovechando. Bueno, si se dan cuenta, está puenteado. De los tres que les comento que están separados, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Ok, el del medio no se toca, ni el anaranjado que está separado. Eso es solo para probar que la tarjeta sea la que no le esté mandando la señal a lo que son los motores, y por eso no está enfriando, no está haciendo nada. Les repito, ese refri es un Mave que no hacía nada, solo prendía el foco. Ok, bueno, una vez ya que verifiquemos que ya el artículo pues funciona bien, que está enfriando, entonces ya sabemos que es la tarjeta la que no está haciendo su trabajo. Esa tarjeta tiene doble función. Una de las funciones es que es el termostato del refrigerador, y la segunda es que es un timer. El timer es el temporizador del deshielo. Bueno, pues habría que reemplazar. Si tienen este problema, hay que reemplazar la tarjeta. Vamos a desconectarlo. Ahora le quitamos lo que es el puente. Ya se lo quité. Y tenemos aquí la tarjeta que está en buen estado. La vamos a conectar. Es fácil. Ya conectada, solo lo vamos a dejar así para poder probarla. Y les recuerdo, estos refrigeradores, a la hora de conectarlo, tienen que pasar unos segundos para que accionen, para que manden señal. Ahí todo está apagado. Como pueden ver, 5 segundos después encendió lo que es el ventilador y el compresor. Claro, porque esta tarjeta sí está buena. Esta es la que teníamos defectuosa y se ve que que ya se había mojado. Bueno, para simplificar todo, les recuerdo, es un refrigerador marca Mave que no hace nada cuando lo conectan. No hace ningún ruido, no tiene nada. Simplemente prende el foco. ¿Ok? Espero que les sirva y espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan pueden dejarme su comentario. No olviden suscribirse a mi canal. Si les gustó, denle like. Gracias.